Todos conocemos la historia de Jonás, el profeta tragado por un gran pez. Pero, ¿y si te dijera que lo que siempre nos contaron es solo una parte del relato? Hoy desvelaremos un misterio que ha sido ocultado durante siglos. ¿Sobrevivió Jonás al encuentro con el Leviatán? ¿Qué significa realmente esta historia? ¿Y por qué es tan importante? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que ves este relato para siempre. La historia de Jonás, aunque breve, está cargada de simbolismo y misterio. Aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jonás, que tiene solo 4 capítulos. Es una narrativa que combina drama, acción y lecciones espirituales profundas. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta historia? Dios llama a Jonás, un profeta israelita, y le da una misión clara: viajar a Nínive, la capital del imperio asirio, un lugar conocido por su corrupción y crueldad, y advertirles de su inminente destrucción si no se arrepienten. Pero Jonás no solo desobedece, huye en la dirección opuesta. En lugar de dirigirse al este, hacia Nínive, toma un barco desde Joppe con destino a Tarsis, que muchos creen estaba al extremo oeste del mundo conocido, posiblemente en la actual España. ¿Por qué huye Jonás? Algunos dicen que tenía miedo de los asirios, un pueblo temido por su brutalidad. Pero otros creen que Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de sus enemigos. Su huida no era solo física, sino espiritual, un intento de escapar de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado lo mismo alguna vez? Pero huir de Dios nunca es una opción. En el camino, el barco en el que Jonás viajaba es atrapado por una tormenta descomunal, tan violenta que los marineros, hombres experimentados en el mar, entran en pánico. Según el relato, los marineros comienzan a orar a sus propios dioses y a deshacerse de la carga para aligerar el barco. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Jonás? Dormido en el interior del barco. Aquí vemos un detalle interesante. Jonás estaba en un estado de negación tan profundo que, a pesar del peligro inminente, se refugia en el sueño, quizás para no enfrentar las consecuencias de su decisión. Finalmente, los marineros, desesperados, deciden echar suertes para averiguar quién es el culpable de esta desgracia, y la suerte recae sobre Jonás. Cuando lo confrontan, él confiesa: «Soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Esto provoca aún más miedo en los marineros, porque se dan cuenta de que están lidiando con el Dios Supremo. Aunque los marineros intentan salvar a Jonás, finalmente no tienen otra opción. A regañadientes, lo lanzan al mar, pero no sin antes orar al Dios de Jonás para no ser castigados por su muerte. Y aquí ocurre algo extraordinario. En cuanto Jonás cae al agua, la tormenta se calma de inmediato. Para los marineros, este acto fue una confirmación del poder del Dios de Jonás, y se dice que incluso ofrecieron sacrificios a él después de este evento. Y entonces, entra en escena el famoso pez grande. La Biblia dice que Dios preparó una criatura marina para tragarse a Jonás, y él permaneció en su vientre 3 días y 3 noches. Es un momento que ha fascinado a creyentes, artistas y teólogos durante siglos. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Qué tipo de criatura era este pez? ¿Era una ballena, un tiburón gigante o algo completamente diferente? Ahora te pregunto a ti. ¿Qué crees que era este pez grande? ¿Un ser literal creado por Dios para esta misión específica, o un símbolo de algo más profundo? Déjame tu opinión en los comentarios, y en unos minutos exploraremos esta idea con más detalle. Este es solo el comienzo de una historia que se vuelve cada vez más misteriosa. ¿Qué lecciones escondidas tiene para nosotros? Sigue viendo, porque lo que viene cambiará la forma en que interpretas esta historia para siempre. En la Biblia, el mar es mucho más que un elemento natural. Es un símbolo profundo de caos, desobediencia y poder divino. Representa un lugar peligroso, donde las fuerzas de la creación y del juicio se manifiestan. Y en este escenario de incertidumbre emerge una figura inquietante y fascinante: el Leviatán. El Leviatán aparece en varios pasajes bíblicos como un ser de proporciones descomunales,
asociado con el desorden y la amenaza cósmica. En Job 41, 1:34, se describe como una bestia aterradora, una creación que solo Dios puede domar. Es un monstruo marino que escupe fuego, cuya piel es impenetrable y que no puede ser cazado por ningún hombre. ¿Quién puede abrir las puertas de su hocico, rodeado de sus colmillos temibles? Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas entre sí como con un sello. Su aliento enciende carbones, y de su boca salen llamas ardientes. Estas palabras no son simples descripciones, están cargadas de simbolismo. El Leviatán es visto no solo como una criatura física, sino como un enemigo cósmico del orden divino, un recordatorio del poder de Dios sobre todo lo creado, incluso lo más caótico. En hebreo, el término utilizado para el pez grande, que tragó a Jonás es Dag-Gadol. Si bien tradicionalmente se interpreta como una ballena o un pez gigante, algunos teólogos y estudiosos bíblicos creen que podría tratarse de una referencia más amplia, incluso simbólica, que incluya al Leviatán. ¿Podría este pez grande ser una criatura real pero desconocida para nosotros hoy? ¿O tal vez una criatura mítica, diseñada por Dios específicamente para esta tarea? El Leviatán, con su fama de dominar los mares y su capacidad de causar terror, encajaría perfectamente en este papel. Sin embargo, no todos interpretan al Leviatán como una criatura literal. En Salmo 74, 14, se menciona que Dios aplastó las cabezas del Leviatán y las dio como alimento a los habitantes del desierto. En Isaías 27, 1, se profetiza que Dios destruirá al Leviatán, el serpiente tortuosa, con su espada poderosa. Estos pasajes sugieren que el Leviatán podría ser una representación simbólica del mal, del caos o incluso de poderes espirituales opuestos a Dios. Desde esta perspectiva, la historia de Jonás dentro del vientre del pez podría simbolizar una lucha interna contra el caos y la desobediencia, un reflejo del poder de Dios para vencer incluso las fuerzas más oscuras en nuestra vida. Si Jonás realmente fue tragado por una criatura como el Leviatán, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo sobrevivió 3 días y 3 noches en su interior? Algunos creen que Dios obró un milagro directo, preservando a Jonás como una señal de su poder. Otros sugieren que esto es una metáfora de la muerte y resurrección, un paralelismo con el sacrificio de Cristo. Pero ¿y tú? ¿Crees que Jonás fue literalmente tragado por una criatura como el Leviatán? ¿O ves este relato como un mensaje simbólico sobre el poder de Dios? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Esto se está poniendo muy interesante. Ya sea literal o simbólico, el Leviatán representa un recordatorio del poder infinito de Dios. Es una figura que desafía nuestra imaginación y nos invita a reflexionar sobre el caos y el orden en nuestras propias vidas. Pero aún queda mucho por descubrir en esta historia. El relato de Jonás ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Una de las más fascinantes es la idea de que su experiencia dentro del pez no fue simplemente un rescate milagroso, sino un acto simbólico que apunta a uno de los misterios centrales de la fe cristiana, la muerte y la resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En este pasaje, Jesús mismo establece un paralelismo entre su muerte y resurrección y la experiencia de Jonás. Según esta interpretación, Jonás dentro del pez representa simbólicamente la muerte, un descenso al abismo, un lugar de oscuridad y separación. Pero después de 3 días, emerge una señal de restauración, vida nueva y obediencia renovada. Esta teoría cobra aún más fuerza cuando exploramos ciertos textos apócrifos y tradiciones judías antiguas. Por ejemplo, algunos comentarios midrásicos sugieren que Jonás podría haber muerto dentro del pez y que Dios lo resucitó como una muestra de su poder divino. Estos textos no forman parte del canon bíblico, pero ofrecen una perspectiva enriquecedora. Según esta hipótesis, el vientre del pez se convierte en una tumba temporal, un lugar de descanso donde Jonás, simbólicamente, se encuentra entre la vida y la muerte. Si esto es cierto, su liberación no sería solo un rescate físico, sino una verdadera resurrección,
un regreso a la vida para cumplir su propósito divino. El número 3 tiene un significado especial en la Biblia. Aparece en momentos clave, como la resurrección de Cristo al tercer día, la visión de Pedro sobre los animales impuros en Hechos, y el tiempo que Pablo pasó ciego antes de su conversión. En el caso de Jonás, sus 3 días en el vientre del pez reflejan este patrón de transformación divina, un periodo de prueba que culmina en una nueva vida. Si aceptamos que Jonás murió y fue resucitado, su historia adquiere un nuevo nivel de profundidad espiritual. Se convierte en un anticipo directo del sacrificio de Cristo y un recordatorio del poder de Dios para transformar incluso las situaciones más desesperadas. También es un llamado personal. Estamos dispuestos a morir a nuestros propios deseos y rebelión para renacer en la voluntad de Dios. Jonás emerge del vientre del pez como un hombre cambiado. Su experiencia no solo lo transformó, sino que también dejó un mensaje duradero para la humanidad. Incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene el poder de restaurarnos y darnos una nueva misión. Entonces, te pregunto, ¿crees que Jonás realmente murió y fue resucitado? ¿O su experiencia es un símbolo de transformación espiritual? ¿Qué lección crees que Dios quiere transmitirnos a través de esta historia? Déjame tus pensamientos en los comentarios, porque juntos podemos descubrir más sobre este fascinante relato. Y si te está gustando este análisis, no olvides darle like al vídeo y suscribirte. Aún nos queda explorar lo más impactante de esta historia. ¿Qué pasó después de Nínive? Lo que descubrirás podría sorprenderte. Más allá de los detalles históricos, teológicos y simbólicos, la historia de Jonás y el Leviatán tiene un mensaje que trasciende el tiempo. Nos habla directamente a nuestras vidas hoy, ofreciéndonos lecciones profundas sobre el caos, la obediencia y el poder transformador de la redención. El Leviatán no es solo una criatura mitológica, representa nuestras luchas internas, esos momentos en los que enfrentamos miedos aparentemente invencibles. Puede simbolizar el caos que ocurre en nuestras vidas cuando nos alejamos de nuestras convicciones, de nuestra fe o de nuestro propósito. Como Jonás, a menudo intentamos huir de las responsabilidades o de las decisiones difíciles. Pero cuando lo hacemos, nos enfrentamos a tormentas emocionales y espirituales que nos llevan a un lugar oscuro. Un vientre del pez, metafórico donde debemos reflexionar y tomar decisiones cruciales. En la Biblia, el mar es un lugar de prueba, pero también de purificación. Es donde Dios prueba nuestra fe y nuestra voluntad de confiar en Él. Jonás nos enseña que, aunque estas pruebas sean difíciles, también son oportunidades, momentos en los que podemos rendirnos a la voluntad de Dios y descubrir un propósito mayor. Cuando salimos de esas pruebas, como Jonás saliendo del vientre del pez, somos transformados. Aprendemos que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para traernos de vuelta al camino correcto. Jonás y el Leviatán también nos enseñan algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Jonás desobedeció a Dios, pero después de su tiempo en el pez, fue restaurado y enviado nuevamente a cumplir su misión. Esto nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y el cambio. El mar, el pez y el Leviatán no son el final de la historia. Son herramientas que Dios utiliza para llevarnos de regreso a Él, para moldearnos, y para recordarnos que siempre hay esperanza, incluso en medio del caos. ¿Qué Leviatán estás enfrentando hoy? Tal vez sea el miedo, la culpa o la incertidumbre sobre el futuro. Quizás te encuentras en un vientre del pez, en un momento oscuro de introspección. Pero recuerda esto, como Jonás, tienes la oportunidad de salir renovado, de encontrar un propósito más grande en medio de la tormenta. En un mundo lleno de caos y desafíos, la historia de Jonás y el Leviatán nos invita a confiar en algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que incluso cuando parece que estamos siendo tragados por nuestras circunstancias, Dios tiene un plan para nuestra redención y renovación. No importa cuán grande sea tu tormenta o cuán oscuro sea tu vientre del pez, Dios puede usar ese momento para transformarte. La pregunta es, ¿estás listo para confiar en Él y dar el siguiente paso hacia tu propósito?
Entonces, ¿cuál es el verdadero final de Jonás? Aunque nunca lo sabremos con certeza, su historia sigue hablándonos a través del tiempo, recordándonos que incluso en medio del caos más grande, Dios está presente. Si este video te dejó pensando, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Mira nuestro video, exploraremos otro misterio bíblico. ¿Qué pasó realmente con Enoc? No te lo pierdas. Nos vemos pronto.